Buenas tardes, hermanos queridos. Es un placer estar con ustedes en esta mañana, listos, dispuestos y contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, dándole gracias al Señor por esa alabanza que la verdad eleva nuestras mentes, corazones, pensamientos y nos prepara para recibir los oráculos de nuestro bendito Dios. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 18, y nos vamos a enfocar en el 16, el 17 y el 18 para la exposición. Pero quiero darles contexto, así que voy a leer del versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7 al 18. Y dice la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oremos, hermanos. Bendito Dios, gracias por tu palabra y ahora pedimos, Señor, que pongas en nosotros e incrementes en nosotros aquel cada vez más excelente y eterno peso de gloria, que podamos verte a ti en el texto, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la exposición de hoy es La perspectiva del cristiano y hoy vamos a hablar de perspectivas. Creo que este año y medio, si tomamos como referencia el principio de la pandemia hasta ahora, ha sido un año de muchas perspectivas y cambios de perspectivas en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito eclesiástico, en el ámbito personal, espero que hayamos todos aprendido algunas lecciones y sigamos aprendiendo lecciones a raíz de esta crisis, pero se han dado por ahí muchísimas perspectivas y tristemente ha habido una gran confusión en medio de todo esto. Y no voy a hablar de política hoy día, creo que ya estamos todos un poquito exhaustos de la política y necesitamos ver la palabra de Dios.
pero afectan las muchas perspectivas que hay al respecto. Dentro de la iglesia también ha habido muchas perspectivas, muchos puntos de vista en cuanto a cómo la iglesia tenía que abordar este problema, y parece ser que habían una de tres opciones. Por un lado decíamos la perspectiva de que la responsabilidad de la iglesia era someterse al gobierno y obedecer, y de esa forma dar buen testimonio de nuestro anhelo por el bien de la sociedad. La otra perspectiva era que la verdad detrás de todo lo que estaba pasando meritaba que la iglesia no se sometiera y que de esa forma predicara la verdad y sirviera a la sociedad. Y después estaba un camino medio, tercero, que es por el cual a mí en lo personal me agrada más, que es el que depende mucho del contexto en el cual cada congregación se encuentre. Si la congregación tiene los medios, la capacidad para glorificar a Dios, haciendo una demuestra de su fe y continuándose a congregar, y de esa forma manifestar su prioridad ante la Biblia versus la prioridad política, entonces eso estaba bien. Pero en el caso de otros no se podía hacer eso. En el caso de otros lo que convenía hacer era esperar y ver qué es lo que iba a acontecer, porque la realidad es que no habían mucha información, y mucha de la información que estaba disponible no era cierta o no era segura. Entonces, tristemente, la gente se fanatiza y se va a uno de los dos bandos, y a veces impone que los demás sigan el bando que esta persona escogió, y creo que eso ahí es donde ya nos apartamos del camino de la palabra. ¿Cuál es la perspectiva del cristiano? Y no sobre la pandemia, pero sobre la vida en general, que evidentemente va a informar las decisiones que tomamos como iglesia y como individuos, como familias, ante la crisis. Voy a analizar la perspectiva de Pablo. La perspectiva de Pablo según él la presenta en esta carta a los Corintios. La iglesia en la ciudad de Corinto fue una iglesia muy, pero muy problemática, porque se hallaba en una ciudad que se conocía como un centro del paganismo y la inmoralidad. Corintiar era un término que representaba ese tipo de conducta vulgar e inmoral. La iglesia que plantó Pablo en su segundo viaje misionero en esta ciudad tuvo muchos problemas al no lograr emanciparse de esa cultura, de esas costumbres, de esos hábitos, y permitió la inmoralidad dentro de la iglesia. Esto hace que la relación entre Pablo como pastor y padre espiritual de la iglesia y la congregación haya sido muy difícil, y eso se evidencia en el tono y contenido de la correspondencia del apóstol a la iglesia. Por lo menos hubieron 4 cartas de las que conocemos que Pablo envió a Corinto, y 2 de ellas son las que nos quedaron en el Nuevo Testamento. Y en todas de ellas, en las 4, el apóstol se ve obligado a corregir y exhortar a los hermanos. Segunda de Corintios es la última de estas epístolas. A primera vista es claro cuando uno lee la carta que la relación va empeorando. Y la razón es porque, aparte de la inmoralidad y las luchas que tenían los hermanos, se añade la entrada de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, 2 de Corintios 11:13. Estos ministros de Satanás, y Pablo usa ese lenguaje, despojaban a la congregación de su dinero, enseñando un evangelio falso, y calumniaban a Pablo, atacando su carácter, doctrina, su apariencia física y su ministerio o su apostolado. En consecuencia, Pablo se ve obligado a defender su ministerio y responder con los hechos las acusaciones contra su carácter. Quizás más que todas las epístolas del Nuevo Testamento, 2 de Corintios es de tono personal,
urgente y severo. Gálatas puede ser más severa, pero en términos de personal, esta carta gana. Pablo habla más aquí de su condición, su sufrimiento y su ministerio que en cualquier otro lugar de sus escritos. Vemos en Pablo a un pastor, a un maestro, a un padre espiritual llegando a los límites de su paciencia, a tal punto que explora la posibilidad de estar tratando con una iglesia reprobada. Cuando vamos al final de la carta, en el capítulo 13, versículo 5, vamos a leer del 1 al 5, mejor para tener mayor contexto. Dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y dice esto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Eso es tremendo. Pablo le está diciendo, en pocas palabras, hay incrédulos en medio de vosotros. Hay un sector que no es creyente, que se hacen los cristianos pero no lo son. Y ese es el problema. Más que los falsos apóstoles, los ministros de Satanás, son los que se dicen cristianos, están metidos en la iglesia y le dan espacio a esta gente. Lo que es sorprendente es, y lo que es el enfoque de la predicación, es que en medio de esta gran problemática, Pablo ofrece una descripción elocuente y profunda en su simpleza de la correcta perspectiva del cristiano. Vamos a volver a nuestro texto y vamos a hablar en términos de 2 categorías. Vamos a ver la postura de Pablo y después la perspectiva de Pablo. Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer del 1 al 6 y el versículo 8. 2 pasajes en la carta nos van a dar la postura de Pablo para ver lo serio que era el asunto. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6, dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Algunos puntos que notar de este pasaje. La palabra osadía quiere decir confiado literalmente. Es un término que se usa 6 veces en el Nuevo Testamento, 5 de ellas en esta carta, y representa la seguridad y firmeza de Pablo ante las calumnias en su contra y la rebeldía de algunos en Corinto. Cuando habla de estar dispuesto a proceder resueltamente, es una palabra que también se traduce confianza, pero quiere decir firme dependencia e
intensifica el verbo anterior para fijar el grado de seguridad y confianza de Pablo. Él estaba bien parado en lo que pensaba, escribía e iba a hacer. Noten que él usa una imagen militar, las armas de nuestra milicia. Los apóstoles pudieron ser débiles, pero no estaban desarmados. Y estaban dispuestos y necesitaban usar de las armas que tenían para cumplir su ministerio. Pablo reconoce la guerra espiritual en la cual se encuentra y su confianza descansa en el poder de Dios. Y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Noten cómo él describe la misión. Habla de la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, llevando cautivo todo pensamiento, estando prontos para castigar. En pocas palabras, Pablo no tenía ningún problema en usar la fuerza retórica y espiritual para atender el problema. Pablo no era, como dicen en inglés, un pushover, que lo podían tumbar fácilmente. Él estaba muy bien parado. Pablo no se guarda nada al expresar sus intenciones frente al ataque de los falsos apóstoles. Se debe poner fin al mal dentro de la iglesia. Pablo tenía eso muy claro. Y notamos que la batalla es de las ideas o doctrinas y no son ataques personales. Pablo no menciona los nombres de estos hombres, pero sí dice que estamos resueltos a proceder resueltamente contra algunos. O sea, Pablo no se está haciendo el tonto. Él va a ponerle fin a la actividad y enseñanzas de personas. Y de la forma en que lo iba a hacer no era atacándolos ni siendo falta de respeto, sino que derribando el argumento. Otra imagen que es muy importante poner a la luz de lo que acabamos de ver es en el capítulo 11, versículos del 1 al 5. Dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí la imagen es matrimonial y avanza un elemento crítico en la postura de Pablo. Pablo habla como un representante de Cristo, celoso por su esposa, buscando guardar la pureza de la misma ante las insinuaciones de otros tipos. La iglesia peca severamente al recibir o tolerar las insinuaciones de los agentes del demonio, como Eva toleró las insinuaciones de la serpiente. Al rechazar a Pablo y su doctrina, la iglesia estaba adulterando contra su Señor, a quien él representaba. Yo le pregunto a los esposos, ¿qué harían ustedes, hermanos, si saben que en el trabajo hay un par de tipos que se están haciendo los locos con su esposa? ¿Se quedarían de brazos cruzados y vamos a decir, bueno, hay que orar? ¿O creo que el día siguiente que nuestra esposa nos dice eso, la iríamos a dejar al trabajo y haríamos presencia y si es posible encararíamos a esos descarados, ¿verdad? Eso es lo que hace un buen y responsable esposo. No se achica ante el desafío. De tal forma que Pablo no se victimiza cuando está mencionando sus tribulaciones o cuando dice no desmayamos. Él no está pidiendo lástima. Él sabe muy bien cuál es la situación. Él habla como un guerrero espiritual, protegiendo la propiedad de su rey, como un representante de un marido celoso, justo, santo en Cristo, que busca ganarse el afecto de su esposa adúltera y resuelto a destruir a su enemigo, que en este caso son los agentes de Satanás.
La postura de Pablo entonces es severa, es muy clara y no anda con rodeos. Eso da parte entonces, o da paso más bien, a la perspectiva de Pablo. ¿Cómo es que él ve todo este asunto y cómo lo va a abordar? Nuestro texto comienza diciendo, por tanto, volvamos entonces a 2 Corintios 4, por tanto no desmayamos. Nuestro texto comienza con la conclusión de la sección. Vemos que en el primer versículo del capítulo 4 dice lo mismo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. La palabra significa un profundo desánimo, que era lo mínimo que merecía la situación en la que se encontraba Pablo. Y la pregunta entonces es, ¿cómo es que Pablo no se desmayaba? ¿Cuál era su secreto? ¿Por qué no Pablo? Bueno, en primer lugar vemos que Pablo era realista. Pablo entendía muy bien la situación. Era realista en cuanto a su mortalidad. Él va a decir que nuestro hombre exterior se va desgastando. Y esa palabra desgastando literalmente quiere decir pudriendo, deteriorando con el fin inminente. Apunta a la naturaleza del hombre exterior, el cuerpo, lo físico, lo visible. Lo que caracteriza al mundo natural y terrenal es la muerte. Y díganme, hermanos míos, si en esta crisis no se ha revelado que el mundo, y tristemente muchos cristianos, no están conscientes de esa verdad. Vamos a morir, todo se deteriora, los virus existen, la violencia existe, hay 1 millón de enfermedades. Y si nos enfocamos en eso, pensando que vamos a vivir para siempre en esta tierra, entonces no wonder que nos vamos a saturar de miedo. No, hay que ser realistas. Un comentarista decía, y estoy de acuerdo, que la crisis fundamental y lo que precipitó toda la pandemia no fueron los políticos, aunque ellos tuvieron su parte, los líderes, etcétera, fue que por varias décadas la cultura occidental pensó o piensa ya que va a vivir para siempre. No están conscientes y no aceptan su mortalidad. Entonces, cuando se les amenaza con algo que posiblemente te puede matar, aunque el grado de sobrevivencia del virus es sobre el 99%, la gente se vuelve loca porque piensan que van a vivir para siempre. Y no es así. Hay que ser realistas. Y la cosmovisión bíblica nos dice que este mundo se va a deteriorar, se está deteriorando, que no hay que hacer tesoros acá, ¿verdad? Y no tan solo eso, pero que el juicio viene y lo que el pecado no deteriora, Dios en su juicio final va a poner fin. No hay que poner nuestra fe en estas cosas, en lo que se ve. Pablo era realista en cuanto a su mortalidad, era realista también en cuanto a su situación. Él habla de tribulaciones. Él estaba atribulado, lo que leímos al principio. El versículo 8, que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. No es simplemente la muerte normal, está hablando de los padecimientos de Cristo que se añaden a las enfermedades. De eso está hablando, ¿verdad? Específicamente el precio de seguir a Cristo. En el capítulo 11, versículos 23 al 29, Pablo va a decir esto: son ministros de Cristo, hablo como si estuviera loco. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, etcétera, etcétera. Y eso no es lo natural, eso es solamente el precio de seguir a Cristo.
Él no está hablando del hambre, de que perdí el trabajo, de que mi familia no me acepta, de las cosas normales de la vida. Él está hablando de del precio de seguir a Cristo. Él estaba consciente que era parte de su apostolado sufrir por Cristo. Cuando un líder espiritual en la iglesia piensa que el ministerio es una carrera con la cual yo voy a poder ganar dinero, tener estabilidad, hacer carrera, comprarme una casa, no está entendiendo que no. Lo que pertenece al ministro de Dios y de Cristo es el sufrimiento, es ser como Cristo, porque el siervo no puede ser mayor que su Señor. Y si a Cristo lo trataron así y Cristo padeció, nosotros tenemos que también estar dispuestos a hacer lo mismo. Lo que caracteriza el ministerio son los sufrimientos por Cristo. Y aquí tenemos que aclarar que cuando hablamos del ministerio no estamos hablando del pastorado o solamente del apostolado, porque en otra parte Pablo va a escribir a Timoteo en la segunda epístola, si se recuerdan, capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De tal forma que si uno se identifica con Cristo, tiene que sufrir. Y si no estamos sufriendo por Cristo, es porque no estamos identificándonos con Él. Es así de simple. Pablo era realista y Pablo descansaba en Dios. Capítulo 3, versículos 4 al 6. Él descansaba en la capacitación que Dios le daba. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 3. Versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, Pablo estaba ahí porque Dios no tan solo lo llamó, pero lo capacitó para estar allí. Pablo descansaba en esa capacitación. Pablo descansaba en la misericordia de Dios. Según la misericordia que hemos recibido, en otras palabras, Pablo sabía que no merecía el ministerio, este privilegio de servir a nuestro Señor. Él va a decir que era el último, el primero de los pecadores, el último en ser llamado por lo que había hecho en perseguir a la iglesia. Descansaba en la misericordia divina. Y por último, descansaba en el poder de Dios. Capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Más adelante, en un famoso pasaje, recordarán que Pablo habla del aguijón en la carne. Capítulo 12, versículo 9 dice esto, el Señor respondiéndole: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Dios, hermanos queridos, no se experimenta fuera del sufrimiento. Esa es la lección. Nos quejamos de sufrir y queremos sentir el poder de Dios. No se puede. El poder de Dios se siente en medio del sufrimiento. Ahora, ¿qué poder? ¿De qué poder estamos hablando? Bueno, es el mismísimo poder de aquel que es omnipotente, que resucitó a Jesús de los muertos. Recordamos que a esta misma iglesia Pablo le escribió en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Desafiando a la muerte, no porque él se creía a alguien, sino porque confiaba en el poder del Altísimo. Vemos en Efesios la oración de Pablo para la iglesia en el primer capítulo de la carta a los Efesios, el versículo 17 dice, orando, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
¿Qué tipo de conocimiento? ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder con el cual Dios resucitó a Cristo de los muertos opera en los cristianos constantemente. Ese poder es más que un virus, ese poder es más que los políticos, ese poder es más que las olas, los movimientos y las ideologías. No hay nada mayor que el poder de Dios. Ese es el poder que nosotros como cristianos tenemos. Cuando seguimos al Señor, por supuesto, en la verdad y estamos bien enfocados en las cosas del cielo. No debemos amedrentarnos como si no tuviésemos poder, porque tenemos poder en el Señor cuando tenemos la perspectiva correcta. Pablo va a explicar que la razón por la cual él no desmaya es porque el hombre interior se va renovando de día en día. Y aquí es donde tenemos que pausar y hacer las preguntas correctas y decir, bueno, ¿qué quiere decir con renovar y cómo es que esta renovación funciona? Entiendo que es por el poder de Dios, pero ¿cómo funciona? Porque es ahí donde está la clave para el éxito en la vida cristiana. La perspectiva es esa. Yo sé que estoy muriéndome cada día, que el mundo es un desastre, que hay un virus, que hay todo tipo de problemas, pero Pablo dice que el hombre interior se va renovando. Yo no veo todo eso porque veo lo que está pasando adentro o lo que debe estar pasando adentro. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo funciona esta renovación? La palabra literalmente es un vigor nuevo. Es la misma que usa en Colosenses capítulo 3, versículo 10, donde Pablo va a decir, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es una renovación progresiva, se va renovando. Pablo va a decir que somos transformados de gloria en gloria y que el hombre interior va siendo renovado de día en día, de gloria en gloria, de día en día, vamos creciendo. Lo cual implica que mientras más años con el Señor llevamos, más fuerte debemos ser y más conscientes de aquel poder, más conscientes de la realidad de Dios. No es por nada que son los ancianos los que deben ser los líderes de la iglesia. Ancianos en madurez, obviamente espiritual, no en edad, pero tiene sentido que a más años con el Señor, más madurez. Qué triste, hermanos, qué triste es que en esta pandemia, en vez de exaltar a nuestros ancianos y ver en ellos esa tranquilidad y convicción, se les victimizó. Eso es lo que hace el mundo, pero la iglesia no debió haber hecho eso. La iglesia debió haber protegido la salud, pero no haberlos victimizado, porque ellos son nuestros ancianos. Son los que llevan años caminando con el Señor. Son las personas de quienes podemos aprender muchísimo. No son babies, son ancianos y están próximos a ver al Señor. Y debemos ver esa convicción también en ellos. Y creo que en muchos de ellos sí la hemos visto, gracias a Dios. Pablo describe esta renovación mostrándonos dos cosas, su fuente y después su fruto, en los versículos 17 y 18. Vamos a verlos. Pablo va a hablar de la fuente de esta renovación como un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y para esto necesitamos echar mano del contexto para tener claro de qué está hablando Pablo. En el capítulo 3, todo el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 6, Pablo está defendiendo su apostolado, explicando la superioridad de su ministerio en términos del nuevo pacto. Los falsos apóstoles que se
habían infiltrado en la iglesia estaban enseñando que aparte de creer en Jesús, uno tenía que seguir la ley de Moisés, circuncidarse, observar las fiestas del Antiguo Testamento. Estaban judaizando. Y Pablo va a explicar cómo el Evangelio es superior al Antiguo Testamento. El meollo del argumento de Pablo es que el nuevo pacto posee mayor gloria que el antiguo y echa mano de un famoso pasaje del Éxodo en el capítulo 34 como ilustración. Leamos aquí el capítulo 3, versículo 7 en adelante. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, Moisés, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, nuevo pacto? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Pablo está comparando los dos pactos, ¿verdad? Y va a usar la figura de Moisés. Va a tomar la imagen del rostro de Moisés velado, ¿ya? Para describir la condición de los judíos que no lograban ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Su entendimiento también estaba velado. En el capítulo 3, versículo 13 dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Presten atención a cómo Pablo está usando este asunto de ver el rostro, ver la gloria, ¿ya? Entonces, los judíos no veían a Cristo en el Antiguo Testamento y tenían el entendimiento velado. Los cristianos, sin embargo, por obra del Espíritu Santo, en el Nuevo Pacto, versículo 18, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Los cristianos somos distintos. Pero ¿cómo es que miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor? Porque ninguno de nosotros hemos visto la gloria de Dios. Pablo lo vio resucitado, lo vio en gloria, pero Pablo no dice que él solo vio, sino que nosotros todos vemos la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir eso de ver la gloria? En el capítulo 4, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Fuimos de la cara de Moisés estar cubierta, ahora es el evangelio el que está cubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De tal manera que lo que tenemos, cuando Pablo dice que tenemos un gran peso de gloria en el creyente, es producto de la iluminación progresiva del conocimiento del Evangelio que manifiesta la gloria de Dios. Mientras más crezcamos entonces en nuestro conocimiento del Evangelio, durante nuestro peregrinaje, más incrementa este peso de gloria que tenemos todos adentro. Entonces, no estamos hablando de una visión, estamos hablando de entender el Evangelio. Esa es la luz, esa es la gloria de Dios en el interior. Pero no sé si notaron que Pablo dice que es la tribulación lo que produce en nosotros ese peso de gloria. Esto significa que el conocimiento del Evangelio incluye, por lo menos, o requiere pasar por tribulaciones. No podés conocer a Cristo teóricamente. El cristianismo se vive en carne, se vive en el día a día.
no en los libros. Los libros son importantes, los libros son necesarios, sobre todo este libro. Pero el cristianismo se experimenta y el evangelio se vive en carne propia. Esto Pablo lo dice en varias partes, vamos a leer solo un par de versículos para confirmar. Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es como que Pablo quiere eso, quiere sufrir como Cristo para conocerlo más. Esa es la perspectiva del cristiano. Esto es diferente a la perspectiva del mundo que escapa el sufrimiento. Lógico, ¿quién quiere sufrir? Esa es la perspectiva natural, pero nosotros somos sobrenaturales por la obra del Espíritu Santo. Mateo 16, esas son las palabras, famosas palabras de nuestro bendito Señor. Recordarán cuando Pedro hace la confesión del capítulo 3 en adelante, capítulo 16, Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 27, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es una decisión. Es más simple de lo que parece, pero es radical en cuanto a lo difícil que es. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta es la perspectiva radical del cristiano que hemos perdido, tristemente, por las comodidades que nos proporciona esta cultura. Cuando Pablo dice que el peso de gloria es cada vez más excelente, es una palabra en el griego y es hipérbole, literalmente. Traducido en 2 Corintios 1:8 como sobremanera, y habla de las tribulaciones allí, también se traduce desmedidamente. El peso de gloria va creciendo exponencialmente, tiene que ir creciendo, de día en día, haciéndose más y más presente en la vida del creyente en proporción a la intensidad de las tribulaciones, resultando en una especie de ecuación inversa. Tenemos más problemas, más peso de gloria, lo cual empequeñece la tribulación. Porque por eso es que Pablo dice que la tribulación es leve y momentánea. No es que no fue difícil, es que en comparación con la gloria, con el peso de gloria en su corazón, es como si nada. Por eso es que él puede decir que desea padecer como Cristo, porque los padecimientos son tan pequeños en comparación con la gloria que él conoce en su corazón. Es algo sobrenatural y no tiene explicación fuera del Evangelio. Esa es la fuente del peso de gloria. Vamos a ver su fruto, o más bien la fuente de la renovación, vamos a ver el fruto de la renovación. Va a decir Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ese es el fruto de la renovación, es un cambio de perspectiva. No vemos las cosas como todos los demás. Y esto es una aparente paradoja, porque ¿cómo puedes ver lo que no se ve? O Pablo está hablando tonterías, o, lo cual obviamente no es así, o está hablando de un tipo de visión diferente, de un tipo de visión sobrenatural, o los ojos de la fe, como comúnmente se habla. Requiere de una decisión. Dice, mirando nosotros las cosas. Eso es un verbo, es una acción. No es algo que se hace sobre la persona, sino que uno escoge ver lo que no se puede ver, en este caso.
Y el tiempo verbal indica de nuevo que es mirando, es algo continuo, es algo progresivo. Requiere de una decisión diaria y requiere de una decisión doble. Es mirar lo que no se ve por un lado y no mirar lo que sí se ve. Es una moneda de doble cara. No es una sola cosa. Si solo te enfocas en no hacer lo que tú sabes que no debes hacer y no fijar la vista en lo que tú sabes que no debes estar fijando la vista, pero al mismo tiempo no enfocas tu vista en lo que debes estar viendo, vas a fracasar. Y al mismo tiempo, si lo único que haces es enfocar tu vida en la Biblia, en la teología, en los sermones, en las cosas espirituales, pero no estás activamente, en el lenguaje de Romanos capítulo 8, mortificando la carne, no alimentando con la vista el pecado, también vas a fracasar. Son ambas decisiones que se tienen que tomar simultáneamente todos los días. No voy a ver eso y sí voy a ver esto. Esa es la lucha, ese es el llamado. Y aquí está el hashtag, es la perspectiva celestial discrimina a favor de lo eterno. La perspectiva espiritual discrimina a favor de lo eterno. Entonces, no es espiritual llenarse de lo que venga, porque total yo puedo discernir. No, lo espiritual es yo no voy a ver esto, no voy a poner mi vista en esto, porque ya sé lo que es y sé a dónde conduce, y voy a poner mi vista en esto otro, porque sé lo que es y sé también a dónde conduce, que es en un crecimiento en el peso de gloria. Vamos a ver solo uno porque no nos queda mucho tiempo, pero vamos a ver un ejemplo, una ilustración que nos dejan las Escrituras de esta gran realidad. Hechos capítulo 7, al final del capítulo, los versículos 55 al 60. Hechos 7, 55 al 60. Dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Creen ustedes que Pablo tenía en mente esta escena porque él estaba ahí presente cuando escribe que nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven? Es interesante que de todas las experiencias de la vida de Pablo antes de su conversión, esta es la única que se graba. No se dice de su familia, si fue casado, si no. Pero sí se dice que antes de su conversión él estuvo presente acá. ¿Y qué impacto debe haber tenido ese testimonio de Esteban en el futuro apóstol? La magnitud de la visión que hace que Esteban trascienda en el hombre interior los piedrazos y cortes fatales en el hombre exterior. Da la impresión que Esteban no sentía el dolor. Estaba siendo apedreado. Ustedes saben lo que es que le tiren una piedra y muchas piedras al mismo tiempo sobre la cabeza. No es que no sentía, pero pareciera que no sentía. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque el hombre interior va creciendo. Y mientras más vaya creciendo el hombre interior, que en este caso Dios en su misericordia le proporciona una visión del cielo, los padecimientos en el hombre exterior, en el cuerpo, son como si nada. Y recordamos, por supuesto, a nuestro bendito Salvador, que en la cruz, en agonía, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus ojos puestos también en el Padre, en la gloria de Dios. Voy cerrando, hermanos, y la pregunta es: ¿qué nos queda
¿Qué nos queda de todo esto? Am, Lo que nos queda al final es una promesa. Lo que nos queda no es tanto un modelo a seguir o instrucciones. Lo que nos queda es una promesa, ¿ya? Una inimaginable y a la vez tan anhelada promesa. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que nos ata a este mundo? ¿Cuál es el encanto de las cosas que se ven que nos hacen fijar la vista en ellas en vez de en Dios? ¿Por qué es tan difícil poner la vista en las cosas del cielo? Bueno, les comparto una cita del gran C.S. Lewis. Dice así este hombre: somos criaturas de corazón poco entusiasta que pierden el tiempo con la bebida, el sexo y la ambición, cuando lo que se les ofrece es una felicidad infinita, como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un suburbio porque es incapaz de imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones junto al mar. Nos conformamos fácilmente con cualquier cosa. La razón por la cual las cosas que se ven, los deleites de este mundo, son tan atractivas es porque apuntan a lo único que verdadera y completamente puede satisfacernos, a Dios. La promesa del Evangelio, de las bendiciones que experimentaremos en el cielo, se resumen en ser aceptados, recibidos y acogidos en íntima comunión con nuestro bendito Salvador y Dios personalmente, es decir, verlo a Él. Pablo en el capítulo 5 de 2 de Corintios va a decir: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en esta tierra, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque andamos por fe, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Por qué es que Pablo anhelaba morir prácticamente? En Filipenses va a decir: es mucho mejor que yo parta, pero me quedo por amor a vosotros. No por la seguridad que me proporciona el mundo, porque el hombre estaba atribulado por todas partes, sino por el trabajo que tenía que hacer en la iglesia. Pero afuera de eso, el hombre estaba listo para partir, porque aquí no hay nada que el mundo nos pueda ofrecer. Entonces, el peso de gloria, que es la fuente de la renovación diaria, se manifiesta en un anhelo intenso por aquel país que nunca hemos visto, por aquella canción que nunca hemos escuchado. Algo que anhelamos con todo el corazón. Y todas las pasiones, los deseos, nuestros sueños, ambiciones terrenales son simples rayitos de sol que apuntan al cielo, que tristemente el pecado distorsiona y nos volvemos idólatras de esas cosas. Y pensamos que siguiendo esos deseos vamos a alcanzar el cielo. Y cuando alcanzamos nuestras ambiciones y llegamos a la cima en lo que sea que emprendamos en la vida, nos damos cuenta que está vacío. Una de las cosas más interesantes de analizar y estudiar es el testimonio de los atletas. Los atletas que trabajan toda su vida para ganarse una medalla de oro o ser campeón en una liga o lo que sea. Que cada vez que llegan a la cima, se encuentran que la euforia es pasajera y de repente te preguntas: bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hago ahora? O el cantante que llega a la cima de la fama en la música y una vez que lo tiene todo dice: ¿y qué más? ¿Qué hago ahora?
¿Qué hago con tanta fama? ¿Qué hago con tanta plata? Por eso es que se pierden, porque pensaban que en la fama, en el dinero, en el trabajo, en lo que sea, iban a hallar su satisfacción. Pero no hemos sido hechos para ser satisfechos por las cosas terrenales. Hemos sido hechos para ser satisfechos por Dios. Ese es el peso de gloria y eso es lo que tenemos que alimentar todos los días en nuestras vidas. ¿Cómo? Número 1, renunciando a la seguridad falsa de las comodidades de este siglo y los placeres mentirosos o pasteles de barro, como dice C.S. Lewis, que no hacen más que chuparnos la vida, el tiempo y sacarnos de la verdad. Es una pérdida de tiempo. Tenemos que sacar eso. Número 2, enfocando nuestra atención a las maravillas del Evangelio reveladas en la Biblia y meditando en ellas. Eso es el trabajo devocional, escuchar sermones, leer la Biblia, conversar de la Biblia. Venimos a la iglesia y conversamos de cualquier cosa menos de la Biblia, menos de lo que aprendí esta semana estudiando este pasaje. O quizás tengo una pregunta que le quiero hacer a este hermano o a esta otra hermana. No, venimos a hablar de las mismas cosas que hablamos en el trabajo. Es una pérdida de tiempo. Enfoquemos nuestra atención en las cosas del cielo. Y número 3, abrazando la persecución que ya está en pie y va a ir creciendo en contra de todo aquel que publique su fe. Si no queremos sufrir es fácil, quedémonos callados y sigamos yendo al trabajo y haciendo nuestras cosas. Eso es natural, no hay nada de malo en sí, porque es sobrevivir, pero eso no es el llamado al que hemos sido ya, al que tenemos en Cristo, y nos estamos perdiendo de algo muchísimo mejor, ¿verdad? Todo aquel que batalle por conservar la integridad doctrinal dentro de la iglesia también va a sufrir persecución, porque eso es lo que estaba haciendo Pablo. De hecho, eso era lo único que él estaba interesado en hacer, era defender la doctrina en la iglesia, era purificar a la esposa de su Señor. Hermanos, si queremos experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas, siendo testigos fieles de Cristo como luces en medio de las tinieblas, tendremos que estar dispuestos a perderlo todo. Pero lo que ganamos es infinitamente superior. Es Él. No ganamos cosas, lo ganamos a Él. Y quiera Dios que ese anhelo por estar con Él aumente en nosotros cada día para su gloria. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Somos débiles, Padre, somos torpes, somos lentos, porfiados, Señor. Pero tú eres poderoso y tú eres fiel. Y Padre, tú eres aquel esposo que va detrás de su esposa que a veces adultera. Tú eres aquel que derriba y destruye al enemigo y nos protege. Tú eres aquel, Señor, que comenzó la obra y la va a perfeccionar. En ti descansamos, Señor. Te pido, Padre, que cada día vaya creciendo más en nuestros corazones ese anhelo por nuestra patria celestial, por estar contigo, Señor, por las cosas del cielo. Emancípanos, Señor, sepáranos, apártanos del mundo. Ayúdanos a ver lo que no se ve y ayúdanos, Señor, a crecer en el amor a ti. Gracias por tu palabra. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.